Y en este caso, sobre todo, la anemia ferropénica, que es una plaga para nuestro país y sobre todo toma a los niños, que son el futuro del país, valga la redundancia, ¿no? Por eso quise completarla y también incluir anemia megaloblástica. Espero que sea, pues, útil para todos ustedes. Ok, entonces empezamos. Definitivamente, cuando decidimos estudiar las anemias, debemos tener un punto de referencia. Y ese punto de referencia debe ser definitivamente la determinación de hemoglobina, porque sobre todo fuera de Lima se usa mucho el hematocrito, pero en la anemia más frecuente que hay en el mundo, que es la anemia ferropénica, hay una disociación entre la hemoglobina y el hematocrito. Normalmente, si una persona tiene 12 de hemoglobina, debería tener 36 de hematocrito. En la anemia ferropénica se pierde esa relación de 1 a 3. Por ejemplo, una persona puede tener 4 de hemoglobina y puede tener 30 de hematocrito. Entonces, es mejor determinar el valor de la hemoglobina. Debemos recordar que la hemoglobina es una proteína sumamente compleja que pesa alrededor de 68 kilodaltons y está conformada por 4 subunidades proteicas y un grupo que está en cada una de ellas. Es importante también recordar que dentro de ellas se encuentra el 2,3-difosfoglicerato, que es una proteína que tiene mucha importancia en lo que es la liberación del oxígeno. También forma parte de la hemoglobina las cadenas globínicas que están genéticamente determinadas. Las cadenas globínicas en los adultos son alfa, beta y gamma. Siguiente. Entonces, podríamos decir que la hemoglobina es una proteína sumamente compleja que está constituida o conformada por dos estructuras sumamente importantes. El núcleo En, que tiene una cadena proteica llamada protoporfirina, y el hierro, que tiene que estar con valencia 2, es decir, en estado reducido. ¿Para qué? Para que pueda captar oxígeno y llevarlo. Y la segunda fracción, que es totalmente proteica, tiene una determinación genética. El cromosoma 16 forma cadenas alfa y el cromosoma 11 forma todas las otras cadenas diferentes de las alfa y es la que va a determinar el tipo de hemoglobina. Siguiente. Por ejemplo, la hemoglobina A, o llamada también hemoglobina del adulto, está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En el adulto representa hasta el 98% de toda la cantidad de hemoglobina que tiene en su sangre. En cambio, en el recién nacido es apenas el 20%. Luego sigue la hemoglobina A2, constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Normalmente en los adultos es hasta 3,5%. En el recién nacido es el 0,5%. Esta hemoglobina 2 es importante porque cuando en una persona que tiene más de un año tiene un valor por encima de 3,5%, definitivamente debo descartar una anemia hemolítica congénita que es la beta-talasemia menor o mayor. Entonces, es importantísimo recordar este valor, hasta 3,5%. Si tiene más de 3,5%, debo descartar una talasemia. Y por último está la hemoglobina fetal o hemoglobina F, que está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. En los adultos máximo es el 2%, pero en el recién nacido es el 80%. ¿Cuál es la característica de la hemoglobina fetal? Es muy afín al oxígeno, no lo suelta. Y por eso entendemos por qué el niño, cuando recién nace, nace con 60 de hematocrito y con 20 de hemoglobina, porque la mayoría de su hemoglobina es fetal, que no suelta el oxígeno. El niño más o menos iguala los valores similares a los adultos a partir del noveno hasta el 12º mes. Por eso, para estudiar las anemias hemolíticas congénitas que tienen que ver con la hemoglobina, debemos esperar hasta el año de edad. Antes no tiene valor. Bien. Los valores normales de hemoglobina dados por la Organización Mundial de la Salud para personas como nosotros que vivimos por debajo de los 1000 metros de altura. Para los adultos varones, el promedio es 15 con un rango de 2, por lo tanto de 13 a 17. Para las mujeres, 14 con un rango de 2, por lo tanto de 12 a 16.
Recordar que durante la gestación la cantidad de hemoglobina baja. ¿Por qué? Porque la mujer se tiene que preparar para el parto. ¿Y qué hace? Aumenta el volumen plasmático. ¿Por qué? Porque en el volumen plasmático o en el plasma se encuentran las proteínas que median el proceso de coagulación para no morir desangrada durante el parto. Por eso es que aproximadamente en ella cae un punto o 1,5 el valor de la hemoglobina. En los niños menores de 12 años se asume que deben tener los valores similares a las mujeres adultas. Y las personas mayores de 60 años, que ahora ya no se llaman ancianos, sino adultos mayores, deben tener también los mismos valores de los adultos jóvenes. ¿Cuál es la diferencia entre un adulto joven y un adulto mayor? Que el adulto joven en la médula ósea tiene gran cantidad de células hematopoyéticas. En cambio, el adulto mayor de 60 años tiene tejido adiposo en mayor cantidad, pero responde muy bien al estrés hipóxico. Por ejemplo, si una persona de 65 años hace una anemia hemolítica, la médula ósea se va a hiperplasiar temporalmente a expensas de la serie roja y va a estar llena de células. Pasa el cuadro o se controla el cuadro y vuelve a su estado funcional habitual, que es hipocelular. Pero es una hipocelularidad que viene con el envejecimiento, no es patológica. Bien. Este dato es sumamente importante y más aún en nuestro país que tiene casi todos los pisos ecológicos del mundo. Entonces, la hemoglobina guarda una estrecha relación con la altura y esta tablita se la dan a los médicos que hacen el SERUMS para que la apliquen y puedan corregir si es que trabajan por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar a los niveles sobre el nivel del mar. Por ejemplo, supongamos que estamos en Cusco. Cusco está aproximadamente a 3250 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, está en el rango entre 3000 y 3500. ¿Qué significa? Que en Cusco, por ejemplo, la mujer, que es un blanco muy fácil para la anemia ferropénica debido a la pérdida menstrual, ella debería tener aproximadamente ya no 12 como mínimo, sino 14,5 o hasta 15. Entonces, ¿para qué me sirve esta tabla? Yo determino la hemoglobina a una mujer en Cusco y le encuentro 12, por ejemplo, ¿no? En Lima no tendría anemia, pero Cusco no es Lima. Le tengo que quitar aproximadamente entre 2,1. Entonces, ese 12 se convierte en 9,9. Tiene una anemia eh, no severa, pero sí moderada. Para eso sirve esa tabla, ¿no? Para corregir el nivel de hemoglobina de acuerdo a la altura en que vive la persona que se está estudiando o a quien se le está determinando el valor de hemoglobina. Si me voy a Cerro de Pasco, que es el techo del mundo, está más o menos 4250, 4300, debo restar a la hemoglobina que me sale, caso 12, por ejemplo, menos 4 aproximadamente, digamos, sería pues que tiene 8 de hemoglobina. Ya está entre una anemia moderada a severa, ¿no? Menos de 8 de hemoglobina para una mujer es para un adulto es una anemia severa. La única mujer adulta que puede tener un poquito menos es la gestante, porque hemos dicho que aumenta mucho el volumen plasmático. Entonces, a nivel del mar, la gestante, para ser considerada como anémica severa, debe tener menos de 7 de hemoglobina, según la Organización Mundial de la Salud. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos definir anemia? Podríamos definirla teniendo en cuenta los dos aspectos más importantes: la masa total de glóbulos rojos circulantes y el valor de la hemoglobina, que se complementan. Hay anemias que atacan directamente a los rojos, por ejemplo, las anemias hemolíticas. Y dentro de las anemias carenciales está la anemia megaloblástica. En cambio, la anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente en el mundo, tiene que ver con el nivel de hemoglobina. O sea, más comprometida está la hemoglobina. Y por eso hay disociación entre la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina. Siguiente. Entonces, el cuadro clínico de la anemia lo podemos resumir en lo siguiente, ¿no? Los síntomas generales que se presentan en todas las anemias y obviamente al faltar el pigmento, que es la hemoglobina, la persona lucirá pálida. Cuanto más intensa sea la anemia, mayor será la palidez. Estará asténica. ¿Qué significa astenia? Es la flojera.
que es bastante frecuente y característica en la mujer joven debido a la regla. El incremento del sueño, que también tiene que ver pues con la hipoxia debido a que el cerebro no se oxigena adecuadamente. Y cuando la anemia es severa, empiezan o entran a tallar los llamados mecanismos compensatorios. ¿Cómo puede hacer nuestro organismo para tratar de lanzar más veces la misma cantidad de sangre debido a que la persona tiene anemia? Aumentando el gasto cardíaco, ¿verdad? ¿Cómo aumenta el gasto cardíaco? Aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, es bastante frecuente que si la persona empieza a caminar y camina 2 cuadras y tiene una anemia severa, presente taquicardia. Y cuando esto se hace crónico, es decir, tiene más de 4 meses, aparece el soplo sistólico multifocal, que no se da pues en las patologías que tienen que ver con las válvulas cardíacas y que son producto, por ejemplo, de un cuadro infeccioso, ¿no? Ahí sí tiene que ser operada. En el caso de la anemia, el soplo sistólico multifocal desaparece cuando se supera el cuadro de anemia. Y los síntomas específicos están relacionados de acuerdo a la causa de la anemia, como vamos a ver a continuación. La clasificación de las anemias, hay muchas clasificaciones, pero a mí me gusta más esta que tiene en cuenta el número de reticulocitos. ¿Qué es un reticulocito? Un reticulocito es un glóbulo rojo joven, capaz ya de transportar hemoglobina y que circula en la sangre en esa cantidad, entre 0,5 a 2%. Entonces, de acuerdo al número de reticulocitos, puedo clasificar a las anemias por menor producción cuando tienen un recuento reticulocitario normal o disminuido, que es la mayoría de anemias. Y ahí se encuentra la anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente en el mundo. Y en segundo lugar, las anemias hemolíticas o por mayor destrucción, cuando el valor de reticulocitos está por encima del 2%. Siguiente. Entonces, las anemias por menor producción obviamente son mucho más frecuentes que las anemias hemolíticas. ¿Por qué? Porque dentro de ellas se encuentra la anemia más frecuente en el mundo, que es la anemia ferropénica. Entonces, podríamos resumir a las anemias por menor producción diciendo que en ellas el número de reticulocitos está normal o disminuido. Encabezan la lista la anemia carencial. ¿Qué es una anemia carencial? Es aquella en donde falta un elemento, que puede ser el hierro, ocasionando la anemia ferropénica, o puede ser el ácido fólico, que es la vitamina B9, o la vitamina B12, que es la cobalamina. Estas dos últimas vitaminas, el folato y la vitamina B12, ocasionan, cuando hay disminución de ellas, la anemia megaloblástica, que es la segunda anemia en frecuencia en relación a las anemias carenciales después de la ferropénica. En segundo lugar, la insuficiencia medular. Dentro de ello, la insuficiencia medular puede ser cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es la aplasia medular, mal llamada así porque en realidad sería hipoplasia medular, que puede ser leve, moderada o severa. Entonces, ¿qué sucede en una aplasia o hipoplasia medular? Que hay disminución del número de células hematopoyéticas en la médula ósea. Y para ello debo hacer una biopsia de médula ósea y estar seguro que es así. Y los cuadros mielodisplásicos son alteraciones en la calidad de las células. Las células se forman, pero la persona que nació normal por alguna alteración empieza a tener cambios a nivel de los cromosomas. Y este cambio cromosómico afecta la formación de las células a nivel de la médula ósea. Y al estar afectados, la médula ósea tiene macrófagos dentro de su constitución. Estos macrófagos reconocen a las células como anormales y las destruyen. Y por eso la anemia megaloblástica puede ser una causa relativamente frecuente de lo que llamamos nosotros pancitopenia, entre comillas, benigna, porque no es un cáncer. Siguiente. Las neoplasias hematológicas, dentro de ellas la leucemia aguda. ¿Cuándo decimos que la persona tiene una leucemia aguda? Cuando tiene más del 20% de blastos, sea en sangre periférica o en médula ósea. ¿Que debo estudiar la médula ósea? Definitivamente debo estudiar la médula ósea. ¿Y que debo hacer los exámenes en la médula ósea para establecer el diagnóstico preciso? Es así. Entonces, repito, leucemia aguda es cuando la persona tiene más del 20% de blastos, sea en sangre periférica o en médula ósea. En cambio, la leucemia crónica es aquella situación donde la persona tiene elementos incrementados pero ya maduros.
Y las dos leucemias, tanto aguda como crónica, son linfoides y mieloides. La leucemia linfoide aguda tomará pues a la estirpe linfoide, o los linfocitos B sobre todo. La leucemia linfoide crónica también tomará sobre todo los linfocitos de estirpe B. Pero en el caso de la leucemia linfoide crónica, usualmente hay leucocitosis con linfocitosis y esplenomegalia. Después vienen los linfomas, que son neoplasias hematológicas que se originan usualmente fuera de la médula ósea, sobre todo en los ganglios, y por eso es característico en los linfomas el crecimiento ganglionar. Los linfomas son de dos tipos también, Hodgkin y no Hodgkin. La célula de Rieger-Steinberg es una célula característica que debe estar presente en los linfomas tipo Hodgkin. En los linfomas no Hodgkin puede estar, pero no es obligatoria su presencia. Entonces, los linfomas también son Hodgkin y no Hodgkin. El mieloma múltiple es una neoplasia hematológica que toma a un linfocito B altamente especializado, que es la célula plasmática. Para hacer el diagnóstico de mieloma múltiple, debo tener en la médula ósea más del 10% de células plasmáticas neoplásicas. Ahora, el mieloma múltiple también se hace el diagnóstico de esta patología a través del examen citometría de flujo que se utiliza también para las leucemias agudas, las leucemias crónicas y los linfomas para establecer si ha tomado o no la médula ósea. Y por último, dentro de las neoplasias hematológicas están los llamados síndromes mieloproliferativos crónicos, que se caracterizan porque tienen incrementados un valor. Por ejemplo, si en el hemograma de una persona hay una hemoglobina mayor de 20 y un hematocrito mayor de 60, la primera posibilidad es que se trate de una policitemia vera. Esta policitemia vera no solamente puede incrementar el valor de los rojos también, sino el valor de blancos también. Puede tener más de 10.000 y las plaquetas por encima de 450.000. Es decir, puede haber una pancitosis. Así como hay pancitopenia, puede haber pancitosis. En cambio, otro mieloproliferativo crónico es la, la que tiene que ver con el incremento básicamente de las plaquetas y se llamará trombocitosis esencial. En la trombocitosis esencial, la persona presentará más de 450.000 plaquetas en el hemograma y al examinarlo tendrá esplenomegalia y tendrá un marcador que se llama JAK2. ¿Qué es el JAK2? La llanusinasa 2, que produce esta patología. Si compromete a los leucocitos, se llamará leucemia mieloide crónica, que también la puede estudiar como una leucemia. Y por último está la metaplasia mieloide agnogénica, en donde la médula ósea se ha llenado de fibroblastos, no tiene prácticamente células, y la que forma las células es el vaso. Entonces voy a encontrar un vaso que toma casi toda la cavidad abdominal, y en la médula ósea una célula bastante característica en la mielofibrosis agnogénica es la presencia de dacriocitos, que son las células en forma de lámina. En cuarto lugar está la anemia mieloctísica, y el término mieloctisis viene del griego mielo, que significa médula, y tisis a distancia. Entonces, es aquella situación donde la médula ósea, que está normal, sufre una agresión externa a través de la presencia de células de un adenocarcinoma dentro de ella y le quita espacio a las células normales. Lo mismo sucede con las infecciones granulomatosas. Dentro de los adenocarcinomas, en el varón el que más toma la médula ósea es el de próstata y en la mujer el de mama y el de estómago. En las infecciones granulomatosas, la brucelosis y la tuberculosis, pero que tiene que ser miliar. Recordar que la tuberculosis miliar es de vía hematógena. En quinto lugar está la llamada anemia por enfermedad crónica o anemia inflamatoria, en donde la característica es que además de un cuadro de anemia que usualmente es leve, hasta 9 de hemoglobina usualmente, la proteína C reactiva se encuentra incrementada. La anemia por enfermedad crónica es la segunda anemia más frecuente en el mundo después de la anemia ferropénica. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando siempre a lo mismo, que la pobreza produce una anemia carencial tipo ferropénica, pero también puede producir una anemia por enfermedad crónica, debido a que los países que son pobres pues tienen
poco acceso a lo que vendría a ser el sistema de salud, poco acceso a lo que vendría a ser también la limpieza, ¿no? Entonces, puede haber una coexistencia de anemia ferropénica y de anemia por enfermedad crónica. En sexto lugar está la anemia por insuficiencia renal crónica. Recordar que la eritropoyetina es la hormona más importante para que la médula ósea se incentive y produzca mayor cantidad de células rojas y de hemoglobina. Entonces, ¿dónde se produce la eritropoyetina? En el riñón. Cuando nosotros tenemos hipoxia por anemia, el riñón prende su sensor de hipoxia y lo capta. Entonces, ordena al mismo riñón que produzca mayor cantidad de eritropoyetina. La eritropoyetina viaja hacia la médula ósea y estimula a los rojos a producirse con mayor frecuencia y mayor cantidad. En el caso de la insuficiencia renal crónica, esto no funciona porque el riñón está mal. Por eso es que a todo paciente con insuficiencia renal crónica, aparte de hacerle diálisis, se le coloca eritropoyetina luego de la sesión de diálisis y muchas veces se agrega hierro endovenoso. Y por último están las endocrinopatías. Por ejemplo, un paciente, una mujer joven, ya por ser joven, tiende a la anemia ferropénica debido a la regla. Segundo, puede tener componente megaloblástico. Y tercero, puede tener una anemia por enfermedad crónica mediada por la endocrinopatía, que puede ser el hiper o el hipoparatiroidismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, las endocrinopatías tienen anemias que son multifactoriales. Siguiente. En segundo lugar están las anemias por mayor destrucción, en donde el número de reticulocitos está incrementado por encima del 2%. Y lo podemos clasificar en anemias hemolíticas congénitas, en donde el daño está dentro del glóbulo rojo. Si el daño toma la membrana, ella se llamará membranopatía. La membranopatía más frecuente en el mundo es la eferocitosis hereditaria. Y le sigue en frecuencia la eliptocitosis hereditaria, que también toma la membrana del glóbulo rojo. Entonces, en la eferocitosis hereditaria, el glóbulo rojo será pequeño y redondo. Pierde ese especie de hoyo que tenemos en el centro del glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo es esférico, pero tiene una hendidura en el centro. ¿Y para qué sirve esa hendidura? Para que pueda estirarse lo más posible y atravesar el calibre de cualquier vaso sanguíneo. Cuando pierde esa hendidura en el centro, se rompe porque se hace rígido. En segundo lugar están las enzimopatías. ¿Para qué nos sirven las enzimas? Las enzimas nos sirven para conseguir energía bajo la forma de ATP. Entonces, dentro de las enzimopatías, la más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en segundo lugar, la deficiencia de piruvato quinasa. En tercer lugar están las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías son de dos tipos. Cuantitativas, como las talasemias, que está abajo. La talasemia viene del griego talaso, que significa mar, y semia, que significa enfermedad, porque los primeros cuadros fueron descritos en Estados Unidos por Cooley. Por eso la talasemia beta mayor se le llama enfermedad de Cooley. ¿Y qué sucede en las talasemias? Que desde el punto de vista genético, las personas heredan de los padres una menor síntesis a nivel de las cadenas proteicas que forman la hemoglobina. Entonces, las talasemias se caracterizan porque hay menor cantidad de aminoácidos o falta una cadena completa o dos cadenas completas. En el caso de la hemoglobina A, hemos dicho que tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Pueden tocar las cadenas alfa y se llamará alfa talasemia, o pueden tocar las cadenas beta y se llamará beta talasemia. La beta talasemia mayor es quizá una de las entidades bastante frecuentes que se cura con el trasplante de médula ósea. Siguiente. En segundo lugar, tenemos a las anemias hemolíticas adquiridas, en donde el recuento de reticulocitos está pues por encima de 2%. Y el dato importante es que él no ha tenido antecedente de anemia. Entonces puede ser que sea un hombre o una mujer y de repente, sin mayor explicación, me hace una hemoglobina de 8 o una hemoglobina de 6. Le falta el oxígeno, llega a la emergencia, lo examinan y le encuentran que tiene el vaso grande. Entonces estaríamos frente a un cuadro de anemia hemolítica autoinmune primaria, porque no tenemos causa.
En cambio, si sabemos que tiene un lupus o que tiene una artritis reumatoide, puede tener una anemia hemolítica autoinmune, pero secundaria al lupus, que es lo más frecuente, o inclusive a la artritis reumatoide. Luego vienen los trastornos linfoproliferativos, como los linfomas, cuando toman la médula ósea, o la leucemia linfoide crónica, que también produce pues anticuerpos y va a destruir a los glóbulos rojos. A continuación siguen las colagenopatías y dentro de ellas el lupus eritematoso sistémico. Hemos dicho que el lupus eritematoso sistémico usualmente puede producir una anemia hemolítica no congénita, que es Kuhn positivo. También el lupus lo que más produce es anemia de tipo por enfermedad crónica, ¿no? Pero se puede asociar inclusive a una anemia hemolítica. También dentro de las infecciones bacterianas, la brucelosis me puede dar cualquier cuadro de anemia. Me puede dar anemia por enfermedad crónica, pero también me puede dar una anemia hemolítica. Las infecciones virales como el virus de la hepatitis B y C y el VIH. El VIH está reconocido como que puede causar cualquier alteración hematológica. La alteración hematológica más frecuente en las personas con VIH que no reciben tratamiento es la anemia por enfermedad crónica. Pero puede dar anemia hemolítica, me puede dar PTI, me puede dar linfoma, me puede dar leucemia. Entonces, el paciente VIH debe tener también un estudio hematológico. Las neoplasias no linfoides, como el tumor de ovario, también pueden inducir la formación de anticuerpos, y los medicamentos como el alfa-metildopa y la rifampicina, sobre todo la rifampicina, que para el Perú es un medicamento esencial, ya que sirve para el tratamiento de la tuberculosis. Siguiente. Las anemias hemolíticas no inmunes, el Kuhn directo es negativo y tendría que replantearme, pues a lo mejor la persona tiene un cuadro hemolítico que está situado a nivel de las válvulas cardíacas. Entonces, surge las vegetaciones cardíacas a nivel de las válvulas cardíacas y los glóbulos rojos que pasan por ahí son destruidos. La hemoglobinuria de la marcha, que se presenta en las personas que hacen un gran esfuerzo físico en un periodo de tiempo corto. Se llama así porque fue descrita ya desde de la Edad Media, en donde los nobles iban a caballo y la tropa iba corriendo, ¿no? Entonces ellos presentaban la hemoglobinuria de la marcha. En nuestro tiempo, ¿quién puede presentar una hemoglobinuria de la marcha? Los que hacen maratón larga. Entonces, los maratonistas que tienen pues que recorrer grandes cantidades de extensión, bueno, pueden hacer un cuadro hemolítico que es leve y que se restringe más o menos a 10 días y después desaparece. Luego viene la anemia hemolítica microangiopática, en donde tiene una estrecha correlación con la coagulación intravascular diseminada. Después vienen las anemias hemolíticas por intoxicación por agentes químicos y físicos, como el plomo, el cobre, el oxígeno puro. Por eso el oxígeno nunca se da puro, se hace pasar por agua. Tiene que ser oxígeno húmedo, porque si no puede destruir los glóbulos rojos. Los venenos de serpientes y de insectos, y el Perú, como es un país que tiene casi todos los pisos ecológicos, ha presentado o presenta pues serpientes e insectos que tienen o que pueden ocasionar estas patologías. Y las quemaduras cuando toman más del 10% de nuestra superficie corporal. Por último, dentro de los cuadros de anemias hemolíticas no inmunes está la anemia hemolítica mediada por infecciones por microorganismos, como sucede con un parásito que es el Plasmodium, o con una bacteria que es la Bartonella, o por un virus que es el citomegalovirus. Bien. Ahora sí, las anemias carenciales. ¿Qué significa carencia? La falta de algo, ¿verdad? Un oligoelemento como el hierro o una vitamina como las vitaminas B, el ácido fólico, que es la vitamina B9, y la cobalamina, que es la vitamina B12. ¿Puede haber coexistencia de anemia ferropénica, anemia por deficiencia de folato y anemia por B12? Sí, puede haber. Puede haber. Siguiente. Entonces, en primer lugar, hablaremos sobre la anemia ferropénica, recordando que la anemia más frecuente en el mundo
sobre todo en los países con escaso desarrollo socioeconómico. La anemia ferropénica es la fase final de un estado precursor que es la carencia de hierro o ferropenia. Entonces, la primera fase de la anemia ferropénica se llama ferropenia prelatente, en donde solo hay disminución del hierro que está a nivel de la médula ósea, que se llama hemosiderina. No hay nada más. Si avanza el cuadro, se convierte en una ferropenia latente, en donde además de la disminución o ausencia del hierro medular o hemosiderina, disminuye la ferritina, que es la proteína que almacena el hierro a nivel de la sangre periférica, y también la transferrina. Y como consecuencia de todo lo anterior aparece lo que se conoce con el nombre de eritropoiesis ferropénica, donde el glóbulo rojo se forma en la médula ósea mal, se forma pequeño, se forma pálido y sale a la sangre periférica produciendo la anemia ferropénica. Entonces, tendríamos que ubicarnos otra vez en la médula ósea. El islote eritroblástica vendría a ser la unidad funcional fundamental para la entrada del hierro de los macrófagos que están en la médula ósea hacia los glóbulos rojos jóvenes llamados eritroblastos. La unidad funcional de la médula ósea está constituida por un macrófago rodeado de eritroblastos. Y este macrófago en su interior tiene hierro que lo va a ceder hacia él. El mecanismo por el cual el macrófago tiene hierro se llama rofeocitosis. ¿Y qué es la rofeocitosis? Es la reutilización del hierro producto de la destrucción de los glóbulos rojos senescentes o ya viejos que han cumplido los 120 días que tienen como vida en promedio, se destruyen a nivel del vaso, liberan las sustancias que están en su interior y el hierro es recogido y llevado nuevamente a la médula ósea para empezar nuevamente la formación de glóbulos rojos jóvenes. El hierro medular representa el 80% de los depósitos de hierro y sirve para la síntesis de hemoglobina. El 20% sirve para ver los depósitos de hierro móvil, que es la ferritina, y el fijo, que es la hemosiderina, que hemos dicho se encuentra a nivel de la médula ósea. Siguiente. ¿Qué sucede en la eritropoiesis ferropénica? Que como no hay hierro a nivel de la médula ósea, es decir, no hay hemosiderina, no puede haber transferencia del hierro medular hacia los eritroblastos. Y como consecuencia de ello se forma un glóbulo rojo pequeño y pálido. Entonces encontraremos microcitosis e hipocromía. Las causas de la anemia ferropénica. La causa más frecuente en la anemia ferropénica es la ingesta inadecuada. Es decir, la persona no come lo que necesita de hierro para poder tener una eritropoiesis normal. Entonces, por eso es más frecuente esta anemia en los países ya determinados o conocidos como pobres. Y dentro de ellos está todavía Perú. Después los cuadros de mala absorción, en donde la persona recibe lo que necesita, pero lo pierde. Por ejemplo, porque tiene una parasitosis. La pérdida crónica también, porque tiene hemorroides, porque tiene alguna patología, como un cáncer también a nivel del tubo digestivo. El cuadro hemolítico intravascular, donde hemos dicho que el glóbulo rojo se rompe dentro del vaso sanguíneo y se pierde pues el hierro a través de la orina. Y por último, una causa bastante frecuente, sobre todo en nuestro país, la desviación del hierro de la madre hacia el feto y el lactante. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres peruanas, no me estoy refiriendo a las mujeres que viven sobre todo en Lima, ¿no? Que tienen prácticamente acceso a casi todo. Pero en el Perú profundo, las mujeres tienen muchos hijos y no comen adecuadamente. Entonces, esa es una causa bastante frecuente de anemia ferropénica en nuestra patria. Podríamos decir en cuanto a la etiopatogenia que la falta de hierro interfiere en la síntesis del núcleo N, lo que ocasiona una menor síntesis de hemoglobina. Por eso habíamos dicho que la hemoglobina depende del hierro. Entonces, también disminuye la actividad de las proteínas que contienen hierro y dentro de ellos está la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es una enzima que tenemos en los neutrófilos
Y esta amiloperoxidasa nos sirve para defendernos de los agresores, sobre todo de las bacterias. La disfunción neurológica se ve sobre todo en los niños menores de 5 años. Recordar que hasta los 5 años tenemos para formar adecuadamente hasta el 80% de nuestro cerebro. Si la persona que tiene menos de 5 años no recibe la cantidad de hierro necesaria, no tendrá un buen desarrollo psicomotriz y no tendrá un buen rendimiento intelectual y ya no hay marcha atrás. Por eso es que todos los países se preocupan por los niños menores de 5 años, porque son el futuro del país. Además, también habrá disminución de la secreción del ácido gástrico, por lo tanto se absorberá menos el hierro que más comemos, que es el hierro con valencia 3 que está en los alimentos de origen vegetal. En cambio, el hierro animal tiene valencia 2 y pasa de frente. Y puede haber también atrofia a nivel de la mucosa oral, vías gastrointestinales, piel y fanel. Siguiente. Entonces, ¿qué síntomas específicos voy a encontrar yo en un paciente que tiene una anemia ferropénica? Si me ubico a nivel de la boca, voy a encontrar la glositis. ¿Qué es la glositis? La lengua depapilada. No tiene papilas. Al no tener papilas, pierde el sentido del gusto y por lo tanto va a comer menos. Va a incrementar el cuadro de anemia. La estomatitis, que son los labios secos, y la queilitis comisural, que es el resquebrajamiento de las comisuras labiales, bastante frecuente en la mujer que menstrua. A nivel de las uñas, primero la uña se vuelve más delgada, luego se aplana, y eso se llama platoniquia, y luego invierte la curvatura normal, y eso se llama coiloniquia o uña en cuchara. A nivel de los cabellos, primero el cabello se adelgaza, pierde ese brillo natural que debe tener el cabello, y luego se abre formando las famosas horquillas y luego se cae. Después viene la pica. ¿Qué es la pica? Es un estado neuropsiquiátrico en donde la persona imperiosamente necesita consumir sustancias que no se deben comer. Por ejemplo, tierra o papel o yeso. O yo he tenido una paciente que se comió el cabello, se puso una peluca y también se comió la peluca. Y tuvieron que operarla porque hizo una obstrucción intestinal y le encontraron un tumor de pelos que se llama tricobezoa. A nivel del estómago va a haber dispepsia, o sea, mala digestión. Bien. Entonces, para más o menos poder mostrarles y que ustedes puedan ubicar y examinar a sus pacientes, a nivel de la esclerótica del ojo, como la capa es muy delgada, vamos a tener un ojo con esclerótica azulada, ¿no? Escleras azuladas. A nivel de la boca, hemos dicho la queilitis comisural. A nivel de las uñas, primero la platoniquia o uña plana y luego la coiloniquia o uña en cuchara con una depresión a nivel pues, del centro de la uña. Y la glositis a nivel de la lengua, la lengua estará depapilada, no tiene papilas, no se tiene el sentido del gusto y por lo tanto se come menos. La diferencia de una lengua depapilada, porque la lengua depapilada también se presenta en la anemia megaloblástica, es que en la anemia ferropénica la lengua es pálida. En cambio, la anemia megaloblástica es una lengua roja, como veremos un poquito más adelante. Poblaciones de alto riesgo para la anemia ferropénica, sobre todo el futuro de los países, que son los niños entre los 6 meses y 2 años de edad, considerados de altísimo riesgo, porque hemos dicho que hasta los 5 años se va a desarrollar el 80% del cerebro. Si no recibe el hierro suficiente, las vitaminas suficientes, las proteínas suficientes, no formará un adecuado cerebro y va a tener un pésimo rendimiento escolar. Los niños entre los 2 años y 5 años van a crecer, pero ya no tan rápido como un niño menor de 2 años. Luego los adolescentes. En el caso de las mujercitas, empieza la regla, y la regla usualmente cuando empieza es bastante desordenada. Pueden dejar de menstruar 2 meses y después la regla les viene cada 15 días y pueden sangrar hasta 7 a 10 días. Entonces, ¿qué van a hacer? Se depletan de hierro. Y como ahora la moda está a ser delgada, alta y esbelta, no comen. Aumentan pues aún la deficiencia de hierro. Tener en cuenta
que aquí también está pues lo que se conoce con el nombre de anorexia nervosa, ¿no? ¿Por qué? Por el patrón de mujer que vende pues la publicidad para ganar dinero. Después tenemos a las mujeres en edad reproductiva debido a sus embarazos y los ancianos, ¿por qué? Porque ellos van a tener por envejecimiento natural gastritis crónica trófica y no van a absorber el hierro. De estos, ¿quién nos interesa? El primer punto, los niños menores de 5 años, porque son el futuro, hemos dicho, del país. Entonces, nos encontramos con esta figura, ¿no? Que es una tristeza, en donde decimos que el Perú está dentro de los países azotados por la epidemia silenciosa, que es la anemia ferropénica. Nosotros vivimos en el continente que se llama América Latina, ¿no? Que viene desde México hasta nuestros queridos amigos chilenos y argentinos. Entonces, ustedes ven que la distribución de la anemia ferropénica es totalmente desigual. Comparemos África. África está fregada porque la mayoría de países tiene una anemia ferropénica severa, ¿no? Pero América Latina tiene, por ejemplo, Argentina, que prácticamente está considerada como si fuera un país de primer mundo. Después, arriba tenemos a Estados Unidos, que es el único país del mundo que, como dice allí, está normal porque tiene menos del 5% de anemia ferropénica en los niños menores de 5 años. Recordar que Hawái, que está casi en la punta, es parte de Estados Unidos. Entonces, nosotros vivimos en América Latina, que es un continente totalmente desigual. Y desafortunadamente, como siempre, el Perú está dentro de lo que son los mayores exponentes de la anemia ferropénica, junto con Brasil, que es la 10ª economía del mundo, y junto con Bolivia. Bien. Requerimientos diarios de hierro en la dieta. Los niños entre 1 año a 5 años requieren 8 miligramos de hierro elemental. Entre los 5 y 12 años, hasta 12 miligramos de hierro elemental. Un adulto varón joven, menor de 60 años, requiere 10 miligramos de hierro elemental. Porque él necesita absorber solo 1 miligramo de hierro para mantener en equilibrio la formación de hemoglobina. La mujer en edad fértil, debido a la regla, requerirá aproximadamente 14 miligramos de hierro elemental. Pero obviamente eso tiene que ver con la cantidad de días de regla y la intensidad de la regla. Y la mujer gestante, sobre todo en el primer trimestre, es la que más necesita, 16 miligramos de hierro, porque además de ella tiene que darle depósitos de hierro al hijo para que el niño nazca normal. ¿Dónde se encuentra el hierro? El hierro se encuentra en los alimentos animales, también en los alimentos vegetales. Pero el hierro que se absorbe fácilmente es el hierro animal, porque el hierro en los alimentos animales tiene valencia 2, por lo tanto pasa de frente a la sangre. En cambio, el que tiene valencia 3 necesita del pH ácido del estómago para convertirlo a 2 y poder absorber. Entonces, el hierro vegetal no es muy útil, que digamos, en el sentido del aporte de hierro, ¿no? La absorción, el 80% del hierro se absorbe en el duodeno y el 20% en el yeyuno. Los niños usualmente no tienen depósitos, pero deberían tener un depósito de 500 miligramos. En cambio, los adultos debemos tener un depósito de 1000 miligramos. ¿Esto para qué me sirve? Para saber cómo voy a corregir la cantidad de hierro que voy a administrar cuando voy a utilizar la vía parenteral. Siguiente. ¿Qué voy a encontrar en el laboratorio? En el hemograma voy a encontrar a nivel de la serie roja incremento del índice de anisocitosis. ¿Qué es la anisocitosis? La variación en el tamaño de los glóbulos rojos. Entonces voy a encontrar también glóbulos rojos pequeños o microcíticos con un volumen corpuscular medio menor de 80 femtolitros. Recordar que lo usual es lo normal es de 80 a 95 femtolitros. La hipocromía es el halo claro que puede tener un glóbulo rojo, ocupa más de la tercera parte de toda su superficie. Entonces la hemoglobina corpuscular medio será menor a 27 picogramos. Y puede encontrar, no es obligatorio, las células en habano o en lápiz. A nivel de los leucocitos, usualmente el número está respetado y a nivel de las plaquetas dependerá. Usualmente, si son niños,
o no tendrán alteración en las plaquetas, pero sí se ha descrito que en niños puede haber una trombocitopenia, es decir, disminución de menos de 150.000 por milímetro cúbico de plaquetas hasta en un 28%. También los niños pueden presentar trombocitosis por parasitosis, en donde el parásito se alimenta de sangre. Entonces, cuando yo tengo trombocitosis, debo suponer que la causa de la anemia ferropénica se debe pues a una pérdida. Y por eso es que las plaquetas salen o se forman en mayor cantidad para tratar de detener esa pérdida. El 50-70% se presentará en adultos, sobre todo en mujer y en adulto mayor. Y aquí he traído un gráfico que representa pues lo que encontramos en los llamados contadores hematológicos, que son los aparatos con los que se procesan ahora los hemogramas. Obviamente este contador hematológico es viejo, pero ¿por qué lo traigo? Porque como tenía pocos parámetros, me presenta pues muy claramente y de manera grande el cómo se obtiene el resultado de un hemograma. Entonces, someto un tubito que tiene una tapa morada y el tubo para hacer hemogramas tiene tapa morada porque tiene un anticoagulante que se llama EDTA, que absorbe un poquito de sangre, ¿no? Y ese poquito de sangre en un minuto me da todos estos valores. Me da el recuento de blancos, como está arriba. Los blancos normalmente van de 4.000 a 10.000, por lo tanto está normal. Me da una fórmula diferencial que está normal. Me da un recuento de rojos que está disminuido. Está en 4.280.000. Me da el valor de la hemoglobina que está disminuido, por eso está low, en el inglés bajo. Me da el valor de hematocrito, que también está disminuido. Me da el volumen corpuscular medio, que está en 69.7, menos de 80, por lo tanto también disminuido. La hemoglobina corpuscular media, que también está en menos de 27, por lo tanto disminuido. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que está en 32,4, cuando el valor normal es 34. Y el RDW, que es el índice de anisocitosis, que normalmente es hasta 14,5. Entonces, como habíamos dicho en la teoría, la anemia ferropénica es la única anemia que tiene las tres constantes bajas. Las plaquetas están normales. Entonces, ¿anemia de quién sería? ¿De un niño o de una persona adulta? Si tiene plaquetas normales, debería ser de un niño. En los adultos, usualmente hay trombocitosis reactiva debido a que la causa más frecuente en el adulto es la pérdida. Hemos dicho en la mujer la regla o los miomas, y en el adulto, pues, estar, digamos, para ser un poco vulgarcitos, está fregado, porque cuando un varón presenta anemia, el 80% de causa es digestiva. Entonces tengo que hacerle endoscopía alta y baja para buscar usualmente un cáncer a nivel del estómago o a nivel del esófago o a nivel del colon. El volumen plaquetario medio está normal. Entonces, recordar que la anemia ferropénica en los hemogramas automatizados y en donde se eh, representan las constantes corpusculares es la única que tiene las tres constantes bajas. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y en la parte de abajo está en promedio el tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, si yo trazo una bisectriz, una línea recta hacia abajo, veo que cae más hacia el 50 que hacia el 100. Entonces, el glóbulo rojo está pequeño y está, obviamente, está en 69.7, el promedio del tamaño. La dispersión es para decirme que la persona no tiene leucemia, porque la leucemia se caracteriza, la leucemia aguda, sobre todo porque las células son del mismo tipo, son blastos, entonces se agrupan en un solo punto. En cambio, cuando las células están dispersas, me dice que hay diferenciación y por lo tanto no hay una leucemia aguda. Por eso es importante también mostrar esa parte de la gráfica, ¿no? Que se ve pues diferentes ubicaciones de acuerdo al nivel de los leucocitos.
Siguiente. Y lo que vemos al microscopio, a mayor aumento, a nivel de los rojos vemos como aritos, ¿verdad? Prácticamente no tienen color. Son aros de color medio rojizo y el resto adentro está pálido. Entonces tienen hipocromía intensa, ¿no? Y además si cuentan las plaquetas, que son esos puntitos de color morado, normalmente una persona tiene un recuento plaquetario normal cuando tiene entre 15 a 20 plaquetas por campo y se multiplica por 10. En cambio aquí yo cuento inclusive hasta más de casi 40, 50 plaquetas, ¿no? Las plaquetas son esos grumitos o esos puntitos de color oscuro que también tienen anisocitosis plaquetaria porque tienen diferente tamaño. Entonces, esta es una lámina característica de una persona que tiene hipocromía y microcitosis. Y que la causa sería por pérdida, ¿no? Para que tenga una trombocitosis reactiva, por lo tanto, de un adulto. En un niño lo más frecuente es que el número de plaquetas esté normal. Siguiente. Si estudio la médula ósea, lo que voy a encontrar es que la hemosiderina, que es el depósito fijo, no debe estar, porque hemos dicho que es la primera etapa de la ferropenia, la ausencia de hemosiderina o depósito de hierro fijo. Y la celularidad de la médula ósea debe estar normal, porque la médula ósea forma células, o incrementada como un cuadro reactivo. Y si estudio el metabolismo del hierro, el hierro sérico debe estar disminuido. El hierro sérico es el hierro que circula solo por la sangre periférica. La capacidad de la unión de la transferrina estará incrementada, porque no hay hierro suficiente para saturarlo. Y por último, la prueba de oro, que es la ferritina sérica, que debe estar disminuida. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Para países como el nuestro, que tienen una alta incidencia de anemia ferropénica, sobre todo en las poblaciones de alto riesgo, como son los niños, las mujeres y los adultos mayores, la ferritina debe ser mayor de 30 para decir que no hay carencia de hierro. En países como el nuestro, donde la anemia ferropénica es es muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque coexiste con la anemia por enfermedad crónica. Entonces, en la anemia por enfermedad crónica, la característica es que la ferritina se eleve. Entonces, si tengo los dos componentes, puede hacer que esa ferritina, que debería estar baja, porque la persona no tiene depósitos de hierro, se eleva falsamente porque tiene un componente inflamatorio. Entonces, en las poblaciones de alto riesgo, como son los niños y las mujeres, la ferritina debe ser mayor de 30 picogramos para países como el nuestro. Siguiente. Y lo que vemos en la médula ósea, esa estructura que se ve de color verduzco, vendría a ser la espícula a nivel de la médula ósea para una persona que tiene un depósito de hierro normal. Se ve de un color medio verdoso y que está homogéneamente distribuido. Obviamente no aspirado a una persona normal para mostrarles a ustedes esta lámina, sino es una anemia megaloblástica que obviamente pues como no tiene que ver nada el hierro, está normal. Siguiente. Y esto es cuando el hierro está incrementado, el color se ve mucho más intenso, casi celeste. Siguiente. En cambio, en la anemia ferropénica no se ve depósito, no se ve color. La hemosiderina está ausente. Por lo tanto, se cumple con el primer criterio para establecer el diagnóstico de anemia ferropénica. Ausencia de los depósitos fijos a nivel de la médula ósea o hemosiderina. Bien. La médula ósea, si hago el aspirado de médula ósea, voy a encontrar que es una médula ósea hipercelular, usualmente, así sea adulto mayor, porque ¿qué hace la médula ósea? Trata de liberar o formar más células para tratar de paliar el cuadro, pero no puede porque no tiene hierro. Entonces, hasta en un adulto mayor, la médula ósea de una anemia ferropénica severa, es decir, cuando el adulto menor tiene menos de 8 de hemoglobina, va a ser hipercelular. Cuando se corrige el cuadro anémico, vuelve a su estado funcional normal, que es hipocelular por envejecimiento natural. Siguiente. El tratamiento. Para los adultos, la Organización Mundial de la Salud, si es que recurro a la vía oral,
me dice que la dosis de hierro elemental, no la sal ferrosa, sino el hierro elemental, debo darle de 100 a 200 miligramos por día. ¿Y por qué escojo 100 o 200? De acuerdo al valor de hemoglobina. Si la persona tiene menos de 10 de hemoglobina, le debo dar 200 miligramos de hierro elemental. Si tiene 10 o más de hemoglobina, le debo dar solo 100 miligramos de hierro elemental. Por ejemplo, empezamos con una hemoglobina en 8, le tengo que dar 200 miligramos de hierro elemental. Teóricamente, ¿cuánto tiempo me lleva normalizar el valor de hemoglobina? 2 a 3 meses. Por lo tanto, durante 2 a 3 meses le tengo que dar 200 miligramos de hierro elemental. Recordar que el sulfato ferroso tiene solo 60 miligramos de hierro elemental. Por lo tanto, necesitaré, si necesito darle 200 miligramos, darle por lo menos 4 tabletas de sulfato ferroso al día para cumplir con la dosis y no una. En cambio, cuando me llega a 10 de hemoglobina, se normaliza la absorción de hierro. Entonces tengo que bajar la dosis a 100. Y por eso es que el tratamiento para primero normalizar la hemoglobina y luego normalizar los depósitos dura entre 4 a 6 meses. 2 a 3 meses para normalizar el valor de hemoglobina, luego 2 a 3 meses adicionales para normalizar los depósitos. Por lo tanto, el tratamiento debe durar entre 4 a 6 meses dependiendo de la intensidad de la anemia. ¿Cuándo tengo que echar mano de la vía parenteral? Cuando no puedo utilizar la vía oral. Por ejemplo, si la persona no tiene duodeno, por cualquier razón. Entonces, ¿qué es donde se absorbe el hierro? Cuando la persona ha sido sometida a una intervención quirúrgica o cuando no tolera el hierro oral, que es el sulfato ferroso. Ganzoni, por los años 80, ideó esa fórmula diciendo la cantidad de hierro en miligramos vendría a ser el producto de esta ecuación, ¿no? La hemoglobina ideal es la hemoglobina donde yo quiero llevar a la persona. Sobre la hemoglobina real, que es la hemoglobina que tiene. Por ejemplo, la quiero llevar a 14 porque es un varón y tiene 10. 14 menos 10. Por el peso, que pese 70 kilos. Por 2.2. ¿Qué representa el 2.2? El volumen plasmático. Más los depósitos, que en los varones es de 1000 y en las mujeres de 500. Para los niños también debe ser 500. Bien. El tratamiento oral. ah, Puedo darle hierro policarboximaltosa, que tiene 500 miligramos, y la hemoglobina pues es menor de 10. Debo dar 2 frasquitos endovenosos en 30 minutos, luego por una semana y luego un frasco endovenoso. Si la hemoglobina es mayor de 10, un frasquito y luego de una semana y luego así sucesivamente. Gente. El tratamiento para niños. La dosis de hierro para los niños se tiene que dar por kilo de peso. Entonces es de 3 a 5 miligramos por kilo de peso. 30 miligramos si la hemoglobina es mayor de 10 y 5 miligramos si la hemoglobina es menor de 10. Recordar que el sulfato ferroso en el Perú tiene 15 miligramos por 5 mililitros. Por lo tanto, voy a necesitar mucha cantidad. En cambio, el hierro polimaltosado, que sí, el MINSA lo compra para los niños, tiene más hierro. Tiene 50 miligramos. Y la ventaja es que el hierro polimaltosado no sufre alteración en su absorción si es que el niño lo toma con estómago lleno. En cambio, el sulfato ferroso tiene que ser con estómago vacío. Entonces el chiquito lo bota, lo vomita porque le ocasiona pues ardor gástrico, estreñimiento, etcétera. Situación que no se da con el hierro polimaltosado. El hierro polimaltosado se da de chocolate. Por lo tanto, lo toman los niños con agrado. Lo único que sí tiñe las heces de color oscuro, como el sulfato ferroso. Siguiente. Entonces, el tratamiento hemos dicho que dura entre 4 a 6 meses, de los cuales 2 a 3 meses me sirven para normalizar la hemoglobina y los 2 a 3 meses adicionales me sirven para normalizar los depósitos de hierro, es decir, la ferritina. En los niños se recomienda una evaluación cada 6 meses debido a que ellos van creciendo. Entonces, a los niños les tengo que dar hierro constantemente hasta que lleguen a la edad adulta. Ahora pasaremos a la segunda anemia,
que es la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica viene del griego megalo, que significa grande, y blasto, que significa joven. Entonces, es una anemia ocasionada por disminución en la síntesis de los ácidos resosirribonucleico que se encuentra en el núcleo de las células debido a que hay una deficiencia del ácido fólico, que es la vitamina B9, y o de la vitamina B12, que es la cobalamina. Al decir IO significa que las dos vitaminas pueden estar deficientes. La característica de la anemia megaloblástica se denomina detención en la maduración. Veo a nivel de la médula ósea que las células son grandes con un núcleo inmaduro y la alteración se presentará en las tres líneas celulares de la médula ósea. Por eso es que la anemia megaloblástica me puede causar una pancitopenia, es decir, neutropenia, menos de 1.500 neutrófilos, anemia, y trombocitopenia, menos de 150.000 plaquetas. Pero es una pancitopenia benigna, porque la persona recibe la vitamina que le falta y desaparece la pancitopenia. Bien. Entonces, la fisiopatología de la anemia megaloblástica dice pues que ella es la expresión de un trastorno a nivel de la maduración de los precursores de la eritropoiesis debido a la falta de la vitamina B12, que es la cobalamina, y o el ácido fólico, que también es la vitamina B9. Estas vitaminas son esenciales para la síntesis del ADN. ¿Qué sucede en una hematopoiesis normal? Las células que tienen capacidad de autoduplicarse, la mayor parte de su vida están en la fase G0 o fase de reposo. ¿Para qué? Para aprovisionarse de los nutrientes necesarios y poder formar células normales. Cuando ya tienen esto, entran en mitosis o fase S o de síntesis, en donde duplican su contenido de ADN y vuelve a la fase de reposo y así sucesivamente. ¿Qué sucede en la hematopoiesis megaloblástica? O sea, cuando hay carencia de vitamina B12 y o ácido fólico. La fase de síntesis o S está prolongada. ¿Por qué? Porque la célula está tratando de duplicar más células para paliar el defecto. Entonces, por ende, voy a encontrar más células tratando de duplicar el ADN que en reposo. Esto se traducirá en células grandes y con cromatina laxa o reticulada. Y el trastorno obviamente se da en el ADN y se acompaña de una síntesis normal de hemoglobina. Por lo tanto, no hay microcitosis ni hipocromía. No hay hipocromía. Bien. Las causas son las mismas de la anemia ferropénica. Ingesta inadecuada. Recordar que la vitamina B12 solo se encuentra en los alimentos de origen animal, no está en el reino vegetal. Por lo tanto, atentos mujeres, atentas a aquellas personas que se declaran como vegetarianos estrictos y que no ingieren carne. Tienen que tomar o aplicarse vitamina B12 porque el ácido fólico sí se encuentra en los vegetales. En cambio, la vitamina B12 solamente está en los alimentos animales. Los cuadros de mala absorción, en donde hay diarrea. Los cuadros donde se incrementa el requerimiento. Por ejemplo, si una persona tiene una anemia hemolítica, va a requerir mayor cantidad de folato porque va a formar células rápidamente. O cuando la persona usa fármacos que impiden la absorción, como sucede con los antineoplásicos y los quimioterapias. Bien. A nivel de la patogenia, la carencia de ácido fólico o vitamina B9 y o la vitamina B12 o cobalamina altera la formación del ADN, ya que se produce una menor conversión del aminoácido uridina en timidina. Los antineoplásicos inhiben a la enzima tetrohidrofolato reductasa, quien transforma el folato inactivo en activo, y por lo tanto no se absorbe. A nivel de síntomas específicos, la piel estará seca, como en la anemia ferropénica, pero a diferencia de la anemia ferropénica, en donde la persona está pálido, acá estará pálido y amarillento. Las mucosas mostrarán una ictericia leve, máximo moderada, pero no severa. A nivel de la boca habrá glositis, es decir, depapilación de la lengua, pero la lengua es roja intensa, color grosella.
llamada glositis de Hunter, como vamos a ver un poquito más adelante. A nivel del intestino, como la mucosa intestinal está despulida, no tiene vellosidades que permiten la absorción de sustancias y por lo tanto hay diarrea crónica. Entonces, la diarrea crónica puede ser causa y consecuencia de la anemia megaloblástica. Y a nivel del estómago habrá dispepsia. ¿Y cómo se expresa la dispepsia? A través de los eructos, debido a que también la mucosa gástrica está despulida. Tenemos una anemia megaloblástica especial que involucra a la vitamina B12, que es la anemia perniciosa. En los trastornos neurológicos solo se presentan en la carencia de vitamina B12, no del ácido fólico. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 propicia pues el paso del impulso nervioso, ya que forma parte de la mielina. Entonces, al no haber mielina, no hay un buen impulso nervioso y lo más característico es que en la carencia de B12 hay parestesia. ¿Qué es la parestesia? El adormecimiento de los miembros, sobre todo, ¿no? Manos o pies o piernas. Alteración a nivel de la sensibilidad propioceptiva y la degeneración combinada a nivel de la médula espinal que puede producir inclusive ataxia espástica y desmielinización de los cordones posteriores y laterales. Bien. Entonces, ¿dónde se encuentra el ácido fólico? Hemos dicho en todos los alimentos animales y en los vegetales verdes. ¿Dónde se absorbe? A nivel del yeyuno. El requerimiento diario es aproximadamente 50 microgramos por día y los depósitos deben ser de 5.000 microgramos. La vitamina B12 solamente está en los alimentos animales. Ojo con las vegetarianas, ojo con las que solamente se alimentan que no comen alimentos de origen animal. La absorción de la vitamina B12 es a nivel del ilion distal y los requerimientos son de 1 a 2 microgramos por día y los depósitos son iguales para el ácido fólico, 5.000 microgramos. Pero es más frecuente que se presente una anemia por ácido fólico teóricamente porque necesito mayor cantidad. 5.000 entre 50 es más rápido de consumir que 5.000 entre 1. En la anemia megaloblástica voy a necesitar meses por falta de ácido fólico. En la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 voy a necesitar años para que se presente. Pero a propósito, y como es de paradójico a nuestro organismo, es más frecuente la deficiencia de vitamina B12 que de ácido fólico. Bien. Entonces, ¿qué voy a encontrar en el hemograma? Voy a encontrar que los glóbulos rojos, en primer lugar, son grandes y ovalados, los famosos macrovalocitos. Es lo que me va a llamar la atención. Un volumen corpuscular mayor de 100, usualmente mayor de 120 femtolitros, y con gran anisocitosis. Puede encontrar rezagos de los ácidos nucleicos como puntitos de color morado, y eso se llaman cuerpos de Howell-Jolly. A nivel de los leucocitos es frecuente que haya leucopenia, pero más frecuente es que haya polisegmentados o hipersegmentados. Recordar que el polimorfo nuclear tiene entre 3 a 5 lóbulos como normal. Entonces, en las personas que tienen deficiencia de ácido fólico y o vitamina B12, el polimorfo nuclear tendrá más de 5 lóbulos y eso se llama polisegmentación. A nivel de las plaquetas pueden estar disminuidas, pero son grandes, son macroplaquetas. El volumen plaquetario medio está elevado. Siguiente. A nivel de la médula ósea, la hemosiderina, que es el depósito fijo de hierro, como el hierro no se utiliza, más bien se incrementa. La celularidad estará incrementada debido pues a que las células se forman y se destruyen. Y voy a encontrar la detención en la maduración, como vamos a ver un poco más adelante. Desde el punto de vista bioquímico, el folato se puede medir en el suero y se puede medir dentro del glóbulo rojo. En cambio, la vitamina B12 solamente se mide en el suero. Basta con que midamos el folato sérico y la vitamina B12 sérica. Criterios de la anemia perniciosa que habíamos mencionado. Entonces, la anemia perniciosa es una anemia megaloblástica que involucra la deficiencia de vitamina B12, pero de causa inmune. Se forman anticuerpos contra las células parietales que se encuentran en el tubo digestivo y por lo tanto no se forman el factor intrínseco
no se forma el factor intrínseco y no se puede absorber la vitamina B12. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve el factor intrínseco? El factor intrínseco envuelve la vitamina B12 que ingresa con los alimentos y evita que ella sea digerida por los jugos gástricos y las sales pancreáticos y la lleva indemne hasta el lugar donde se va a absorber, que es el ilion distal. Allí la libera y pasa a absorberse. Y cuando hago una biopsia gástrica voy a encontrar atrofia gástrica. Y obviamente el tratamiento es de por vida. Entonces, ¿cuándo sospecho de una anemia perniciosa? Cuando al evaluar la cantidad de vitamina B12, esta está por menos de 100 picogramos, que es un valor bastante bajo. Entonces, el primer punto o la campanada me la da la determinación de B12 menor de 100 picogramos. Ahí debo descartar definitivamente una anemia perniciosa, que es una anemia megaloblástica que involucra la B12, pero de tipo inmune, porque hay anticuerpos que destruyen a las células parietales que forman el factor intrínseco. Y por lo tanto, la B12 no se puede absorber. Recordar que el tratamiento debe ser de por vida y por administración de vitamina B12, sea ahora la sublingual o también la intramuscular o intravenosa. Siguiente. El tratamiento, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cuando es por falta de folato, se dé de 1 a 5 miligramos de folato por día durante 6 meses. Nuevamente, igual que en la anemia ferropénica, ¿no? Tres, eh, entre 2 a 3 meses para normalizar el valor de hemoglobina, 2 a 3 meses para normalizar los depósitos. Y obviamente dependiendo de la causa. Por ejemplo, si la causa es una anemia hemolítica congénita que no he podido solucionar, ella me va a ocasionar además una anemia megaloblástica por consumo de folato. Por lo tanto, le tengo que dar ácido fólico como suplemento de por vida. La vitamina B12, hemos escogido el modelo que da la Asociación Americana de Hematología en Estados Unidos, y para la anemia perniciosa. Ellos dicen que debo aplicar 1000 microgramos o debo dar 1000 microgramos de vitamina B12 durante 10 a 14 días por vía parenteral para asegurarme de que va a ser absorbida. Luego paso a la dosis de 1000 microgramos por semana hasta normalizar la hemoglobina y luego 1000 microgramos por mes durante 6 a 12 meses, dependiendo de la causa para normalizar todo el contexto, ¿no? Si la causa es una anemia perniciosa, el tratamiento es de por vida, porque no se va a absorber la vitamina B. Siguiente. Entonces, aquí estamos mostrando dos evidencias. A nivel de los ojos veo que las escleras están amarillentas. Por lo tanto, lo que dice la teoría. Y a nivel de la lengua, veo que la lengua primero no tiene papilas, por eso es brillante, pero está sumamente roja. Lo que faltaría serían las aftas y tendríamos la glositis de Hunter. Entonces, la glositis de Hunter es la lengua depapilada, roja y con aftas. Siguiente. Acá tenemos, como hemos visto en la anemia ferropénica también, un hemograma automatizado en donde los leucocitos están discretamente elevados, ¿no? Tiene 10.600 leucocitos. La fórmula diferencial también está alteradita, el recuento de rojos está disminuido, el low es de disminución, está en 3.230.000. La hemoglobina está en 13,5, el hematocrito está en 39, el volumen corpuscular está mayor de 120, está elevado, la hemoglobina corpuscular media también está elevada, está mayor de 30, y la concentración de hemoglobina corpuscular media está normal. El índice de anisocitosis o RDW está muy alto, que es otra característica de la anemia megaloblástica. Ella incrementa el índice de anisocitosis o RDW mucho más que la anemia ferropénica. Y el recuento de plaquetas aquí está elevado. ¿Por qué? Porque se trata de una neoplasia hematológica que es la trombocitosis esencial. Pero el medicamento que se utiliza para contener a la trombocitosis esencial induce una anemia megaloblástica por carencia de ácido fólico. Y por eso es que el hemograma me está reflejando eso. Leucocitosis, que es parte del cuadro neoplásico, trombocitosis, que también es parte del cuadro neoplásico, pero tiene una anemia en donde, como dijimos, el BCM está en más de 120,
y el RDB doble está muy alto. Entonces, cuando el RDB doble está muy alto, de acá, veo el tamaño de los glóbulos rojos que tienen una doble punta, ¿no? Glóbulos rojos de tamaño normal y glóbulos rojos de tamaño grande, que son los que predominan en cantidad. Entonces, recordar que si tengo una anemia que no es hemolítica, con un volumen corpuscular medio mayor de 120, debo pensar en una anemia megaloblástica, sea por carencia de ácido fólico o por carencia de vitamina B2. Siguiente. Y aquí un frotis de sangre periférica donde lo que me muestra es un glóbulo rojo, no, perdón, un glóbulo blanco, un neutrófilo que normalmente debe tener entre 3 a 5 lóbulos con más lóbulos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 lóbulos. Entonces es un polisegmentado. Y las plaquetas están unas más grandes que otras. Tiende a tener macroplaquetas. Siguiente. Aquí con mayor razón se ve el polisegmentado, definitivamente parece un racimo de uvas. Tiene 3, 6, 9 lóbulos y las plaquetas son muy grandes, macroplaquetas. Siguiente. Con mayor razón, polisegmentación con macroplaquetas y los macrobalocitos. Los glóbulos rojos son grandes, pero son ovalados, que es característica de la anemia megaloblástica, sea por deficiencia de ácido fólico o de vitamina B2. También glóbulos rojos grandes que no tienen hipocromía, pero que son bastante grandes. Y los puntitos de color morado son los cuerpos de Hubble-Joly que representan los restos de los ácidos nucleicos que se han quedado allí, porque son inmaduros. Siguiente. Una médula ósea donde los depósitos de hierro están incrementados porque no se utiliza el hierro debido a que no se forman las células adecuadamente. Siguiente. La médula ósea también es hipercelular, con mayor razón. Siguiente. Y veo los megaloblastos. El megaloblasto, entonces, el megaloblasto se caracteriza porque los glóbulos rojos son grandes y están ocupados casi toda la célula por núcleo y tiene el núcleo lo tiene como con huecos, ¿no? Con esos espacios claros, que a eso se le llama paracromatina. Además, bastones gigantes, que es la detención en la maduración a nivel de la serie mieloide o serie blanca. Entonces veo megaloblastos y veo bastones gigantes. Siguiente. Y bueno, hemos terminado la exposición. Regresa, por favor. Presentándoles a los que no conocen, porque a lo mejor hay alguien que no pertenece a San Marcos, el patio de honor del Hospital 2 de Mayo, que es donde yo trabajo. Siguiente. Y la Facultad de Medicina en el patio central donde se encuentra la estatua de Hipólito Unanue. Gracias. Siguiente. Creo que yo. Ah, y nosotros en el Perú tenemos el pisco, ¿no es cierto? Los chilenos no lo quieren quitar, pero no pueden. El pisco es recontra malo y sirve para hacer el exquisito pisco sour, rodeado o rociado con canela, dándole la forma del vapor. Bien, si hay alguna pregunta, yo estoy a su disposición en lo que queda del tiempo. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Sí, en el chat tenemos algunas preguntas. No sé si gusta que yo lo pueda leer o usted No, las lee. mejor léelo para que todo el mundo escuche, ¿ok? Sí, doctor. La primera pregunta es, doctor, ¿cuál es el rol de la hepcidina en las anemias carenciales? La hepcidina es una proteína que está incrementada en las anemias llamadas por enfermedad crónica, no en la anemia ferropénica. Entonces, en la anemia ferropénica ya hemos dicho pues lo que se tiene que hacer. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, doctor. Doctor, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es la pica en las personas con anemia?
Bueno, la pica es la pica sí la he mencionado, ¿no? Porque mencioné a una señora que se había comido el cabello. Pero es bastante frecuente, inclusive en mis alumnos de medicina. Solo que no lo dicen porque tienen vergüenza, pero cuando ya entran en confianza y me cuentan, bueno, me dicen que tienen pica. La pica puede ser que tú tengas gran necesidad de ingerir, por ejemplo, chocolates, o de ingerir caramelos, o morderte las uñas, o comerte el cabello, tu mismo cabello. La pica es la ingesta de algo que usualmente no se consume y es relativamente frecuente. También en la anemia ferropénica está, que eso me olvidé de mencionar, el síndrome de las piernas inquietas, en donde las personas están moviendo constantemente las piernas, que muchos lo toman como si fuera una expresión de que una persona está nerviosa, pero en el caso de las mujeres debemos descartar anemia ferropénica, porque la anemia ferropénica también produce piernas inquietas. ¿Algo más? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta más. Doctor, ¿y un niño con hemoglobina normal pero volumen corpuscular medio disminuido, es posible a que pueda deberse y eosinófilos un poco elevados? Mm. Si tiene hemoglobina normal, no tiene anemia. Ahora, que pueda tener ferropenia sin anemia, sí. Entonces tengo que medirle la ferritina. Y si es un niño menor de 5 años, con mayor razón, entraríamos a pisar ese terreno en donde no hay anemia, pero sí hay ferritinemia. Entonces, esa ferritinemia tiene que ser solucionada, porque si no se va a convertir en anemia. Y hemos dicho, el tratamiento, primero es normalizar la hemoglobina. ¿Verdad? En este caso, el niño no tiene anemia, pero luego normalizar la ferritina y debe tener una ferritina mayor de 30. Entonces tengo que pedir una ferritina. ¿Algo más? Gracias, doctor. Sí, doctor. Otras dos más. En las personas con anemia por deficiencia de vitamina B12, ¿qué tanto tiempo debe pasar para que se puedan presentar los síntomas neurológicos? La anemia megaloblástica por deficiencia de B12 es lenta porque como la necesidad de B12 es baja, entonces tienen que pasar entre 3 a 5 años para que se presenten los síntomas. En cambio, la deficiencia de ácido fólico es más rápida. Deben pasar entre 3 a 5 meses para que se presenten los síntomas. Entonces, para la anemia por deficiencia de B12 necesito años. Para la deficiencia de folato solamente necesito meses. Gracias, doctor. Una última pregunta. ¿Los síntomas de una leucopenia solo pueden verse en un hemograma? Obviamente, si quiero ser como debo ser, o sea, demostrar, tengo que hacerle un hemograma. Ahora, si la persona tiene pues signos de un cuadro infeccioso, puedo suponer que tiene leucopenia, pero no lo puedo saber hasta que no le haga el hemograma. ¿Algo más? No, doctor, me parece que esas son las preguntas en el chat. Y bueno, para finalizar la clase, le queríamos otorgar este presente reconocimiento por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema de Introducción a los síndromes anémicos y anemia ferropénica y megaloblástica el día lunes 11 de marzo de 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación acreditado por el CMP. Bueno, muchas gracias, doctor Oscar, por habernos apoyado con este tema. Estoy segura de que ha sido de mucha utilidad para los participantes hoy día. Y se Ya lo está. estaré haciendo llegar a su correo. Ok. Muchas gracias también a ustedes y espero haber sido claro y preciso y sobre todo despertar esa curiosidad por saber dentro inclusive de ustedes mismos, no porque dentro de ustedes mismos hay mujeres, para que sean por lo menos un hemograma y saber cómo están. Y si pueden medirse la ferritina para saber cómo están. Y si hay algo que solucionar, solucionarlo ya para que aprendan adecuadamente. Ok, muchas gracias también por la invitación, que les vaya muy bien y hasta luego. Gracias, doctor.